9, el conocimiento más confidencial, el texto número 22. Una alegría estar acá con ustedes, este maravilloso templo. Hace como 9, 10 años que no. 9, 22. Capítulo 9, texto 22. El texto en sánscrito dice lo siguiente: Ananyas chintayanto mam ye jana parupashyate tesham nitya viyuktanam yogakshemam bahamyaham. Vela una vez más. Ananyas chintayanto mam ye jana parupashyate tesham nityabhiyuktanam yogakshemam bahamyaham. Una vez más. Ananyas chintayanto mam ye jana parupashyate tesham nityabhiyuktanam yogakshemam bahamyaham. Vamos a hacer un medio vuelta por lo menos. A ver, yo repito una línea, después ustedes. Ananyas chintayanto mam ye jana paripasate tesham nityabhiyuktanam yogakshemam bahamyaham. Entonces la traducción dice así: pero a aquellos que siempre me adoran con una devoción exclusiva, meditando en mi forma trascendental, yo les llevo lo que les falta y les preservo lo que tienen. Significado por Srila Prabhupada, Entonces la explicación dice lo siguiente: aquel que es incapaz de vivir por un momento sin conciencia de Krishna, no puede sino pensar en Krishna las 24 horas del día, ocupado en el servicio devocional por medio del proceso de oír, cantar, recordar, ofrecer oraciones, adorar, servir a los pies del otro del Señor, prestar otros servicios, hacer amistad y entregarse por entero al Señor. Todas estas actividades son auspiciosas y están llenas de potencias espirituales, las cuales hacen que el devoto sea perfecto en lo referente a la autorrealización, de modo que su único deseo sea el de conseguir la compañía de la Suprema Personalidad de Dios. Es indudable que esta clase de devotos llega al Señor sin dificultad. Esto se denomina yoga. Por la misericordia del Señor, ese devoto nunca regresa a esta condición material de la vida. La palabra Kshema se refiere a la misericordiosa protección del Señor. El Señor ayuda al devoto a adquirir conciencia de Krishna mediante el yoga. Y cuando el devoto se vuelve plenamente consciente de Krishna, el Señor lo protege de caer en una desoladora vida condicional. Bueno, entonces este texto está dentro del capítulo número 9, el conocimiento más confidencial de la vida espiritual, la relación directa y personal que el alma puede tener con la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, con el Señor Supremo. Y en este texto en particular, entonces el Señor Krishna está hablando de que cuando alguien se dedica exclusivamente al servicio devocional desinteresado, él a ese tipo de espiritualistas les lleva lo que les falta y le preserva lo que tienen. Bueno, hay dos historias que ilustran este concepto. Por un lado, las posesiones materiales, y por otro lado, acá en el texto, la explicación se está hablando de las posesiones espirituales. El amor por Dios, el servicio a Dios, en realidad es el tesoro más grande que puede tener un alma, porque es su tesoro eterno, es lo que nunca se separa de él. Por constitución, todos somos eternos servidores del Señor, de Dios. Y como ahora estamos separados de ese servicio, desconectados de ese servicio, estamos padeciendo las angustias materiales o la felicidad material. Entonces,
cuando alguien está experimentando felicidad material, en realidad retrasa su avance espiritual si no tiene el discernimiento correcto. Entonces, buen karma a veces es mal karma. No sé si llega a comprender la idea. Si nos va demasiado bien materialmente, no hay demasiada motivación para la búsqueda espiritual. Y el problema está en que la felicidad material, se dice chapar azúcar, se dice, el poeta Govinda dice, es como el agua que está en la palma de la mano. Está por un tiempo, pero no puede durar mucho tiempo. Entonces no es una felicidad duradera, y por eso las personas más inteligentes, despiertas espiritualmente, saben que no se deben confundir demasiado con la felicidad material. No es que somos kamikazes y nos gusta sufrir, no estamos hablando de esto, ¿no? Porque tenemos que tener un cierto grado de bienestar en el plano material, tenemos que ocuparnos en nuestras responsabilidades materiales, tratar de tener una estadía razonable en nuestras responsabilidades humanas, en nuestra vida humana, en nuestra familia. Eso tiene que estar por de más claro, pero él dice dice el Bhagavatam. La energía de la vida humana debe estar dirigida hacia la autorrealización, y uno debe aspirar a una vida sana, material, a la autoconservación, o sea, una vida sana, pero el resto de la energía debe estar dirigida hacia la búsqueda de Dios. Entonces, hay dos historias muy interesantes. Una es la de un devoto que se llamaba Arjuna Acharya. Él, su camino era dentro de la sociedad hay 4 ocupaciones. Una es la del guía espiritual, era su función, y en el contexto donde él vivía, en el contexto cultural védico, los guías espirituales difunden conocimiento, ejecutan ceremonias espirituales y reciben apoyo del resto de la sociedad, donaciones, les apoyan para poder hacer sus actividades espirituales educativas. Cuando él leyó este texto, pensó en su trabajo devocional, dice, ¿por qué yo voy a poner a Dios a mi servicio, a que me traiga lo que necesito? ¿No? Este texto no está bien para mí. Inclusive se contrarió con el texto y lo agarró una pluma y lo borró, así como lo tachó, ¿no? Y se fue a hacer sus actividades espirituales que él hacía siempre, y colectar también. Y en ese rato que él se fue, aparecen 2 niños en la puerta de la casa, le tocan la puerta, y la esposa lo atiende a los niños, y los niños venían con 2 palos, o sea, un palo cruzado con un montón de canastas con vegetales, verduras, frutas, granos, estas cosas que se requieren para la alimentación lacto-vegetariana. Y los niños estaban un poquito en ansiedad y bueno, mire, tu esposo nos manda esto, pues bueno, tómalos, ¿no? ¿Cómo que mi esposo los mandó? Sí, inclusive no nos trató demasiado bien, nos lastimó la espalda, dice, ¿no? Mi esposo jamás ha hecho eso, y los niños le mostraron que tenían la espalda rasguñada. Bueno, entonces le dije, quédense acá, y les voy a traer algo para que tomen un vasito de agüita y ahora regrese. Y cuando la señora regresó, los niños habían desaparecido. ¿Qué pasó? La señora cocinó con todas estas cosas que trajeron los niños, y al llegar el esposo a la casa, el esposo se quedó sorprendido de que había tantos vegetales, y dice, ¿cómo conseguiste eso? Y dice, ¿tú mandaste a los 2 niños? Yo no mandé a nadie, le dije. Sí, inclusive los niños se quejaron de que no los trataste demasiado bien. ¿Cómo que no los trataste demasiado bien? Sí, tenían la espalda rasguñada. Entonces él se quedó muy reflexivo y preguntó, ¿cómo eran esos niños? Dice, bueno, uno era color blanquito, ¿no? Muy atractivo, y el otro un poquito más grande, ¿sí? Y el otro era un poquito más chiquito, más jovencito, y él era morenito, con ojos con rojizo, con ojos de loto, muy decorado, hermoso, muy hermoso. Entonces él comprendió que en realidad el mismo Señor Supremo Krishna con su hermano Balaram habían venido
cumplir lo que dice este texto del Bhagavad Gita. O sea, ¿y por qué tenía la espalda rasguñada? Porque el texto del Bhagavad Gita no se considera no diferente de Dios. Entonces, al tachar el Bhagavad Gita, estaba lastimando el cuerpo de su Señor. Entonces, y en la práctica de conciencia de Krishna, que nosotros como practicantes de conciencia de Krishna nos damos cuenta como el Señor también nos sostiene, nos trae yo me dedico a la actividad misionera de distribución de libros, conozco muchas historias de compañeros y compañeras que, por ejemplo, van a una ciudad desconocida, no tienen ni siquiera dónde alojarse porque no se organizaron, y llegan, me acuerdo, unas compañeras llegaron a un lugar, esto fue en Colombia, y no sabían ni a dónde iban a alojarse porque no habían conseguido, no les dio el tiempo, y de repente aparece un señor. El señor había construido mucho dinero, pero muy así como del campo, ¿no? Una persona muy sencilla, y él sabía que en su pueblo llegaban gente que pues, había un centro de salud muy grande, que llevaba gente para visitar a los familiares que estaban hospitalizados y no tenían dónde alojarse. Entonces el Señor creó una casa para recibir personas, así, hospedarlas, y todavía no lo había inaugurado. Y cuando se enteró que estaban estas misioneras, dijo: el Señor me inspiró a mí a construir esta casa y ustedes van a inaugurar esta casa. Dice, por favor, vengan a mi casa. Y se quedaron 15 días. Claro, al principio las devotas estaban muy sorprendidas. No es que tampoco tengamos que poner al servicio a nosotros a Dios. No es eso. Uno tiene que hacer los arreglos. Hay un dicho que los jesuitas dicen: ora, pero labora. Dice, ¿no? O sea, sí, depende de Dios, pero también ocúpate de tus asuntos. No lo ocupemos a Dios de nuestros asuntos. Pero cuando faltan 5 para el peso, para el sol, siempre Krishna va a estar ahí ayudándonos, ¿no? Bueno, ahora, claro, acá lo que dice que el Señor da, lo más importante que da es discernimiento espiritual, ¿no? y práctica espiritual. Entonces acá y se menciona que hay prácticas que tienen mucha fuerza espiritual. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, cantar, participar de estas ceremonias, trae mucha fuerza espiritual. Y automáticamente, incluso que estemos débiles espiritualmente, llegamos a un lugar así y la energía espiritual sube, ¿no? Y nos tenemos que dejar un poco llevar por la mística del canto, aunque inteligiblemente todavía no, sobre todo las personas que nos están acompañando primeras veces, no lo podemos intelectualizar todo. No es necesario tampoco intelectualizar todo. Hay cosas que no se entienden con el intro, se entienden con la conciencia espiritual, ¿no? Entonces, y claro, tiene que haber una comprensión lógica de las prácticas espirituales, sí las tiene que haber, pero como digo, lo más importante es despertar nuestra percepción espiritual, ¿no? Y esta misma práctica del canto del Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, es en sí esto. Ahora, a veces ocurre que cuando uno tiene mucha bienestar material, pero es un devoto de Dios, a veces el Señor también hace cosas para que la persona despeje más su camino espiritual. El caso era de un Bali Maharaj, por justo derecho, dice el Srimad Bhagavatam, ganó lo que tenía que ganar. Entonces, no es que lo había ganado de manera corrupta, por su justo derecho. Y bueno, eso es una cosa que también explica el Isopanishad, otro tratado védico que dice que el Señor Supremo tiene asignado una cuota material, una cuota karmática para cada quien. Uno, al estudiar la propia trayectoria de uno, el propio karma, uno tiene que saber cuál es su cuota, su banda de karma, banda ancha, banda mediana o banda pequeña, depende de lo que hizo en las vidas anteriores. Y al reconocer su cuota karmática, transitar por esa ruta karmática sin estar demasiado ansioso comparándose con otros. La sociedad consumista es muy, ¿cómo se dice?,
competitiva, agresiva en ese sentido, como que nos incentiva a mirarnos, a compararnos con el vecino, con el otro, con el que tiene más. Y muchas veces, si bien obviamente tenemos que ser competentes, pero no competitivos. Son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, tenemos que ser profesionales, cultos, dedicados con profundidad en lo que es nuestra ocupación, competentes, pero no competitivos. Porque o sea, aprender a depender del Señor, de lo que el Señor Supremo tiene arreglado para nosotros y al mismo tiempo ser responsables. Y si otro tiene más, por ley de karma le corresponde, por su justo derecho le corresponde. Y a veces puede ser que la persona esa se lo gana con artimañas, con trucos, como movimientos políticos, en la política, por ejemplo, ¿no? Pero eso no trae paz. O sea, el tesoro principal no es tener. Porque ella dice, el tesoro principal es tener paz en la conciencia, paz en el corazón. Entonces, y había una señora que ya falleciendo dijo, yo tenía muchísimo dinero, dice, yo soy tan pobre que lo único que tengo es dinero, dijo al final de su vida. Soy tan pobre que lo único que tengo, no tengo relaciones, o sea, me bloqueé toda como se dice, lo que es prosperidad. Y la prosperidad principal es la vida espiritual. Y vuelvo a repetir, eso no significa que no debamos, son dos canales, no significa que no debamos ser responsables materialmente y inclusive exitosos materialmente. Está muy bien. Porque al tener recursos materiales también podemos hacer mucho más para las causas espirituales. ¿Estamos? ¿Algún comentario o pregunta en relación con este punto? ¿Estos puntos? La palabra laborar es, o sea, como usted dice, ¿no? Laborar es labrar orando. Muy bien. O sea, trabajas, sí, pero orando. Sí. ¿No? Por eso es que sale bien. En cambio, cuando acá malinterpretamos y decimos trabajar, y sí, trabajar es demasiado como que ya estás sacándote todo el esfuerzo y no estás haciendo el bien. Nosotros laborando. Esto es trabajo fruitivo, es una terminología que usa mucho. El trabajo con el fruto material trae mucha ansiedad, mucho. Claro, hay que cambiar la palabra trabajar por laborar. Estoy laborando, laborar, esa palabra. Muy bien. Muy bien, sí. El concepto es correcto, sí. ¿Y cómo uno puede saber acerca de la vida pasada que ha tenido uno? Acerca de las vidas pasadas, bueno, no puede ser. Por el cuerpo que tiene ahora, se puede dar cuenta, dice que si uno tiene problemas legales, problemas financieros, enfermedades, y es feo, tuvo mal karma. Entonces hay que mirar el espejo, hay que mirar la cuenta de banco. Eso significa que estuvo obrando mal en esta vida y en existencia previa. Pero el punto es que el servicio racional es que de Shakti se dice que quema el karma, el karma negativo, digamos, el karma que no nos permite despejarnos para practicar la vida espiritual, eso se tiene que acomodar, se tiene que limpiar. Se llama Kleshakti, quemar el mal karma. En el concepto del mal karma, que es lo que me obstaculiza la vida espiritual. Si hay demasiado sufrimiento, no se puede estar concentrado en la vida espiritual. Si hay demasiado disfrute, tampoco se puede estar concentrado en la vida espiritual. Entonces, hay que estar en el punto medio, ¿no? Equilibrio. Un equilibrio, exactamente, ¿no? Y al escuchar temas espirituales, al practicar el canto del Mahamantra, leer estos textos, uno va desarrollando más discernimiento, más fuerza, más convicción y más realización, porque al practicar, como digo, ya uno despierta su conexión con el Señor Supremo, se va es como la perilla que se va conectando más y más y más y más. ¿Está bien? Entonces, sí. Una pregunta. ¿En vida cómo uno puede quemar el mal karma? O sea, en vida cómo uno puede quemar el mal karma que tiene. La mejor manera de quemar el mal karma es entregándose al Señor, porque ella dice, no, tan solo entrégate a mí
abandonan, digamos, la fe en cualquier otro proceso por encima de mí. No dice que abandone los deberes en sí mismo, ¿no? O sea, es irresponsable, ¿no? Sí. Pero entrégate a mí, ponme a mí en lo principal. Y yo te libro de todas el mal karma, las reacciones pecaminosas, no temas, dice Krishna. Y eso es como cuando alguien está queriendo tirarse a la piscina y le cuesta, y a veces tiene que venir un amigo, que es un maestro espiritual, y darle un poco sí, pero si no sabes nadar, mejor no te metas. Si no sabes nadar, mejor no te metas. No, la vida espiritual. No era hay que aprender de a poco. Sí, en la vida espiritual no ya es un pato. Nadar de perrito. Ya somos patos en la vida espiritual. Lo que pasa es que nos hemos olvidado que somos patos. Eso, exactamente. Sí. Una vez que te lanzas a la práctica espiritual, vas a ver que eres un pato espiritual. Tú solito te vas a ir dando cuenta. No, se me fue el pasador de diapositivas. ¿Qué hora tenemos, perdón? 20 minutos para las 8. ¿Podrías intervenir en algo de lo que vos decías acerca de los bienes adquiridos? Hacías referencia a los gobiernos, o sea, ¿no? Que obvio que tienen de mala forma, ¿no? Robando a los demás y se adquieren, ¿no? Y no con su esfuerzo. Sí. Las cosas con su esfuerzo, por eso digo yo, la sal con el sudor de tu frente te lo das. Y eso es bien bendecido, ¿verdad? Sí. Sí, uno tiene asignado su cuota. Lo que pasa es que, claro, cuando uno despierta su conciencia espiritual, es que es como que tiene dos vidas paralelas, ¿no? La vida humana y la vida espiritual. Y de más que uno está despierto espiritualmente, más quiere vivir en esa experiencia, y lo otro lo hace pero ya no está basado en la concepción de que yo soy una entidad material. Y todo lo que hacemos ya está, se llama renuncia correcta y renuncia falsa. Renuncia correcta significa que todo lo conecto con Dios. No tengo que dejar nada en realidad. Es como si yo voy al banco ahora, algún banco de acá, y hablo con el gerente y le digo, mire, necesitaba hablar con usted, voy a renunciar a todo lo que hay en el banco. Y el gerente va a decir, este muchacho está loco, ¿no? ¿A qué vas a renunciar si nada es tuyo? Entonces, en el sentido estricto, nosotros todo esto nos lo prestan, digamos, ¿no? Pero no es nuestro. Son energías que incluso el cuerpo es un vehículo prestado. Lo poseo, digamos, en el sentido que sí, se me dio a mi disposición para ver cómo lo uso, pero no es mío, lo estoy rentando, por decirlo así. Con esa comprensión, entonces usamos todo al servicio del dueño, de Dios, y ahí eso se llama verdadera renuncia. No dejar las cosas, sino utilizarlas correctamente. Lo que tenemos que cambiar es el mal relacionamiento con las cosas. Cuando yo pienso que es mío, para mí disfrute, egoísta, el relacionamiento psicológico con lo que me rodea está mal. Cuando yo lo uso para el servicio de Dios, no hay ningún problema. Por eso decimos que una persona con mucho dinero puede ser un gran devoto puro del Señor, y una persona muy pobre puede ser un terrible materialista. O viceversa. No depende de los bienes que uno tenga la espiritualidad. Depende de la educación y del nivel de purificación de conciencia. Es un punto muy, muy importante. ¿Algún otro punto sobre este tema, Claudia, que decir? Bueno, en todo caso, yo le podría preguntar, ¿cómo entramos a esa conclusión de que todo lo debemos ofrecer a Dios? Sí. Porque usted nos habla de dos caminos, ¿no? El material, ¿no? Y el espiritual. Sí. Pero no debemos, podemos utilizar el material para finalmente servir a Dios, ¿no? Yo sé que la vida espiritual pues necesita de personas, como usted dice, bien puestas en el conocimiento, bien profesionales, dedicadas a su servicio. Entonces no estaría mal de que, por ejemplo, los devotos o las personas que quieren servir a Dios
así es, esa es la idea. Pero de a poquito, no por aún, porque igual vamos entendiendo. De acuerdo a las inclinaciones de cada. Lo que pasa es que a veces venimos con muchas cosas que sanar, ¿no? Y venimos con el corazón muy dolido y confundido, y entonces mucha juventud que se acerca también está teniendo que sanar, recomponer su personalidad, y toma tiempo eso. Entonces, por eso a veces al principio lo que hay que decir es: dedícate exclusivamente a la vida espiritual, ¿no? Sana, recompónete y ya retomas, ¿no? A veces es así. Cuando alguien ya está bien situado materialmente, qué bueno, porque eso ya nos ahorra un trabajo a los que tratamos de guiar espiritualmente, porque está bien, que ya esa parte ya está. Bueno, ahora vamos netamente a lo que es cómo conectar todos con el Señor. Pero eso primero hay que recomponer sanar, pues, ¿no? Y todos tenemos dolores ahí. Una vez escuché un devoto al principio que decía, debemos recobrar autoestima, porque un devoto del Señor no puede carecer de ella, porque tenemos que recuperar amor para poder brindar. Sí, la verdadera autoestima es cuando yo me acepto como un servidor de Dios, mi valía espiritual, ¿no? Y en la parte material también tenemos que tener un cierto nivel de dignidad, por eso digo, ¿no? Eso también es importante. Pero la principal autoestima es decir, recobrar mi valía como servidor. Esa es la principal autoestima que nosotros estamos tratando de ver. Si yo sí soy un servidor, tengo un espacio en el servicio a Dios. Recobrar eso es lo más importante. Tenemos... No, las diapositivas. Ahí. ¿Se puede buscar? Sí, yo se la pasé. Ahí está. Yo quería compartirles un poquito lo que estuve compartiendo ayer en el centro, en otro templo que tenemos acá en Lima, que queda por la calle de Wilson, pero no es el templo Wilson, es el templo de Lima. Ahí es, muy bien. Entonces estas enseñanzas son muy importantes. Cada texto trae muchas enseñanzas para poder gradualmente aplicarlas en nuestra práctica espiritual, en nuestra vida, en nuestro camino. No sé si te respondí. ¿Cómo te llamas tú? Felipe. Okay. ¿Sí está claro? ¿Está? Sí. Karma y que cuanto más ganas le echas, no sé. ¿Quieres decir algo así? Bueno, voy a tener que reproducir lo que dijo, porque era muy... No escucho ni secreto. Que el país está a punto para elecciones políticas, y cuál es la postura de Hare Krishna. Claro, en el sistema de organización social Varna Ashram, los líderes deben ser conscientes de Dios. Y hoy en día es muy difícil encontrar líderes que tengan ese nivel de conciencia. Hay algunos que al menos aceptan a Dios como algo valioso. Entonces no hay mucho por donde mirar en ese sentido, pero lo que sí pensamos nosotros es, bueno, ¿cuál es el programa político que nos permite seguir desarrollando nuestra actividad espiritual, la difusión de conocimiento, la educación espiritual? Por ejemplo, les comentaba, viajé a Nicaragua el año pasado, casi no me dejan entrar porque es demasiado cerrado el gobierno con el proceso, con cualquier proceso religioso, ¿no? Entonces ese tipo de sistema no nos favorece a nuestra labor, que es nuestra labor. Nosotros estamos en una batalla cultural. Nosotros somos educadores y tenemos un punto concreto que es una revolución. Hay dos tipos de revolución. Somos revolucionarios, pero la revolución de las armas y la revolución del amor y del conocimiento. ¿Cuál es la nuestra? La segunda. La que suena más. Obvio, ¿no? Esa revolución, y sobre todo viene por distribuir conocimiento. Justamente lo que yo quiero compartir es un poco, especialmente para los que ya practicamos, cómo a nivel del practicante individual podemos contribuir desde nuestra posición, desde
nuestra profesión, ubicación, situación familiar, con este asunto de contribuir en la educación espiritual. O sea, se requiere de dar caridad, o sea, cualquier persona religiosa debe ser caritativa. La principal caridad es dar educación espiritual. Por ejemplo, si nosotros le damos de comer a una persona, el corazón está bien, es correcto, pero la persona va a tener hambre 6 horas después, de vuelta, cuando digiere. Entonces, el bien no es, como se dice, contundente. Si nosotros le damos las herramientas para que él comprenda, soy un servidor del Señor, y tengo que labrar y orar, como dice, ¿no? Ocuparme en mis responsabilidades, orar al Señor, vincularme con Él, esa persona puede volver su vida sublime. Y por eso, bueno, nuestra tarea es esa, en la sociedad, en la institución de conciencia de Krishna, entre otras cosas, tiene la tarea de difundir conocimiento. Sí, vamos a ver un poquito de esto, pero... Bueno, entonces... muchas gracias. Si no, me agarra todo el tipo de... Puedes tirar. Bien, entonces nuestras comunidades tenemos momentos en el año donde nos dedicamos a estudiar. Por ejemplo, me estaba contando Gopal que tienen estudio de Bhagavad Gita regularmente, vía internet, y clases también presenciales para estudiar, o sea, para estudiar y aplicar. Y hay momentos en el año, además de eso, también tratamos de colaborar repartiendo conocimiento, distribuyendo libros, básicamente, especialmente este texto que es el Bhagavad Gita, ¿no? Porque nuestro maestro fundador, Srila Prabhupada, quería que nuestros corazones estén en movimiento. Este es un movimiento de conciencia, un movimiento para mover conciencia, para generar conciencia espiritual, y esta responsabilidad está en todos los que practicamos, ¿no? Cuando nosotros acercamos el conocimiento a personas que no lo tienen, que salen de la oscuridad, de la esencia material y van a la luz espiritual, el bien que le estamos otorgando es un bien eterno, y la bendición que viene de Dios para con nosotros es muchísimo, es inconmensurable. Y el placer que experimentamos al ver que una persona, por ejemplo, les cuento una historia. En estas actividades en Latinoamérica, por ejemplo, hemos hecho una campaña de distribuir Bhagavad Gitas en las cárceles, ¿no? Y hubo un grupo de devotas que consiguieron permisos para las cárceles de altos riesgos, ¿sí? Y fue muy movilizante las experiencias buenas, positivas que tuvieron, porque esas personas que están tan dolidas, que pasan por muchos procesos, como se dice, de confusión mental, cantaban el santo nombre, tomaban prasada, alimento ofrecido a Krishna, y recibían los libros, se los regalábamos obviamente, aunque muchas veces en las cárceles tienen más dinero que afuera. Esa es otra cosa, nosotros lo estábamos regalando. Y una señora empezó a practicar la conciencia de Krishna y empezó a cantar el santo nombre y empezó a seguir todo el proceso, la regulación, y llegó al punto en que se inició espiritualmente. Su maestro espiritual, Krishna Maharaj, fue a la cárcel y hizo una ceremonia religiosa de iniciación. Normalmente se hace con un fuego, una ceremonia de fuego, pero obviamente que ahí no se podía hacer eso, ¿no? Le dio el rosario, en el proceso de iniciación se le da el santo nombre con un rosario, se la bendice para que tenga fuerza espiritual y se le da un nombre espiritual, ¿no? Por ejemplo, yo me llamo Madhavita Das, Jagat Pavitra, ¿no? Das, o sea, cada uno tenemos nombres espirituales, porque ya estamos iniciados. Bueno, y ella tenía cadena perpetua. De repente, en un festival de carruajes, ¿acá hay Ratadeta todavía? Sí, hay Ratadeta, todos los años. Entonces, el festival de carruajes donde sus señorías van a desfilar por las calles de la ciudad. Esta señora estaba ahí cantando y bailando, y un devoto, no la conocía, le dijo: usted se ve como la persona más feliz del universo, ¿por qué está tan feliz? Y entonces le contó: yo estaba en la cárcel, tenía cadena perpetua, los devotos vinieron, empezaron a dar este conocimiento, empecé a practicar, y por mi buen comportamiento ahora me dieron libertad domiciliaria, ¿no? No sé qué. Sí, o sea,
que tiene que ir a firmar, no sé, una vez a la semana, una vez al mes, no sé cómo es la cosa. O sea, claro, no se puede ir de la ciudad y todo, pero puede hacer actividades. Y eso fue algo que movió a Krishna, el Señor Supremo, ¿no? Hay muchas experiencias así de esta índole. Había una devota, una santa ella, estaba ofreciendo este conocimiento, esta literatura en un tren, y un señor muy materialista la empujó. El tren estaba moviendo, ella se cayó, se quebró la clavícula. El señor agarró la baguita, lo rompió, lo pisó y se lo guardó en el maletín para mostrarle a sus familiares lo malo que era con los espiritualistas. Así de malo, ¿no? Malo. Por arreglos del destino, este señor le empezó a ir mal en todo. Uno de sus hijos se suicidó, el otro quedó internado en manicomio, la esposa se separó, los negocios se fueron para abajo, y entonces el señor, en un estado de frustración, se consiguió un revólver. Y a todo esto la vaguita roto, la señora de la limpieza lo vio, le puso una cinta y lo puso en la biblioteca. Pensó que el patrón de la país porque lo arregle. Y entonces cuando él estaba ahí cavilando si se pegaba el tiro o no se pegaba el tiro, de repente mira para la biblioteca y ve el Bhagavad Gita. Y algo lo estaba llevando a leer. Normalmente una persona así de mala no se siente atraída a leer temas espirituales, pero había algo, ya vamos a ver al final de la historia, que lo llevaba a leer. Empezó a leer, claro que se acordó lo que hizo, el agravio, la ofensa que cometió con esta joven santa, y bueno, de todas maneras no se suicidó, empezó a ir al templo, entre su lugar, y empezó a escuchar, empezó a hacer servicio, pero siempre había una piedra en el corazón que no lo podía sacar por la ofensa que había cometido, pues, ¿no? Y empezó a distribuir libros, inclusive. Compró libros y empezó a distribuir libros. En un momento él soltó el corazón y le explicó a los encargados del templo, de los líderes espirituales: yo hice esto, todavía no había celulares en esa época, no había WhatsApp, y necesito por favor que me ayuden a encontrar a esta santa devota para yo poder pedirle disculpas, ¿no? Para implorar su perdón. Y nada, al final tuvieron un rato, pero dieron con la devota y se encontraron, y él cuando la vio se tiró a sus pies para pedirle disculpas, y ella le dijo: yo todos estos meses estuve orándole al Señor Nityananda, al Señor Supremo, para que usted se volviera un devoto, y Dios me complajo que sea. Entonces, cuando alguien que es fuerte espiritualmente piensa bien de nosotros, incluso que uno sea malo, el corazón puede cambiar. Entonces, esta actividad es una actividad de compasión, es una actividad de pensar bien incluso de las personas que no son buenas. De eso se trata esta actividad, de mover el corazón. Entonces, y requiere un trabajo espiritual, practicar la compasión requiere un trabajo espiritual. La manera práctica es acercar conocimiento. Así es. Entonces, y como Prabhupada decía, quizás el asistente del cirujano, sí, muchas veces, no entiende mucho lo que está haciendo, pero el cirujano dice bisturí, gasa, denal, lo que sea, ¿no? Y él está ayudando a alguien que sí sabe. Entonces, como el conocimiento que está escrito acá lo escribió un devoto puro, Srila Prabhupada, entonces al distribuir su conocimiento, él sí sabe, él sí tiene fuerza y él sí puede cambiar los corazones. Entonces, bueno, un poquito lo que está ocurriendo a nivel de Latinoamérica, no sé cómo es esto, les cuento rapidito, no sé si no pasa nada. Ahí está, gracias. ¿Qué toca acá? Debajo eso. Okay. Que las familias que practicamos conciencia de Krishna, entonces emprendemos también con esta comprensión, emprendemos las tareas de ayudar en la difusión educativa, difundir el conocimiento, compramos libros, que
está muy accesible. Por ejemplo, yo tengo ahorita que acabamos de imprimir, yo soy director de una editorial también, tengo abuelitas de este tamaño que es muy portátil. A mí me resulta muy cómodo viajar con él porque no pesa, está en papel Biblia, hay que usar los anteojos para los que ya están un poquito grandes, pero se ve muy bien. Y esta es la guía, la brújula de la vida espiritual, es el Bhagavad Gita. Los que no lo tienen, por favor, traten de conseguirlo y estudiarlo. Y bueno, ya está disponible estas copias acá en Lima, no sé si acá en Template, pero en su momento va a haber. Primero para nosotros mismos, ¿no? Distribuimos a nosotros mismos y después ayudar a que otras personas lo tengan. Entonces lo que hacen las congregaciones, por ejemplo, esto es Chile, lo otro era México. Acá en Perú hay algunos grupos que se fueron sumando y la idea es que se sumen más, con ese sentido de pertenencia, que estamos en una misión de amor. Participamos de acuerdo a nuestra capacidad, o sea, no estamos compitiendo, queremos ser competentes, como decimos, pero no competitivos. Colaboramos en nuestras capacidades. Por ejemplo, en ese año se sumaron 116 grupos en Latinoamérica. Hay muchas congregaciones, nosotros aproximadamente somos 20.000 miembros de congregación en Latinoamérica, y como lo he dicho ayer en el otro lugar, si cada uno de nosotros, 20.000 miembros, distribuimos un libro al mes, son 20.000 personas. No son 20.000, porque por cada libro puede beneficiar a la estadística, que son 4 o 5 personas que lo pueden leer, más o menos un libro. Beneficiamos a una familia, estamos beneficiando a 100.000 personas. Y si hacemos esto en el año, son 1 millón de personas. Y simplemente distribuyendo un libro por mes, o sea, me explico, no es una cosa así de tirarse de los pelos, ¿no? Tampoco tenemos. Acá está, para los que ya practicamos, este es el resultado que hicieron los miembros de congregación, solitos, así tranquilos, ¿no? Hay varios tipos de títulos: libros del karma, libros del autoconocimiento, la ciencia de autorización, metafísica, los 24 elementos, la biografía de Prabhupada, el Bhagavad Gita sobre todo. Bueno, entonces esta es un poco la idea. Y les cuento que al hacer esto, el año pasado en todo el mundo, en las instituciones mundiales, se distribuyeron 3.700.000 Bhagavad Gitas en un periodo de 3-4 meses. Y, o sea, dice, ¿cómo? Así como les estoy diciendo, que a cada uno, como células, nos sumamos poquito a poco, contribuimos y tenemos esa experiencia tan gratificante que es ayudar a otros en la vida espiritual. No hay cosa más bonita que ayudar a que otras personas también se acerquen a Dios, se acerquen al Señor Supremo. ¿Qué les parece? ¿Te gusta la idea? Sí, me encanta. Sí. Me encanta la idea, sí. Entonces, cada uno puede. Inclusive hay una campaña que ahora va a venir, que es compra 2 cajas de Bhagavad Gita y se le regala una. Hay unos donantes que son devotos que tienen mucho dinero en Estados Unidos, que ellos quieren ayudar a que Latinoamérica, sabe que la situación de Latinoamérica no es financieramente fuerte como lo es en otros lugares, entonces ellos quieren ayudar a que esta difusión de conocimiento sea mayor. Inclusive hay dos, ellos son hindúes y tienen una cadena de hoteles, y lo que hacen ellos es donan libros para en los hoteles. Entonces, en los cuartos de los hoteles muchas veces hay Biblias. Entonces en la cabecera, en la mesita de dormir, ahí está el Bhagavad Gita, y este libro viene así también con un señalador, y el señalador dice: si quieres llevarme, llévame. Y entonces la gente se lo lleva y el otro año se repone. Entonces en México, yo vivo en México, en este momento, porque nací en Argentina, hicimos esta labor en una cadena de hoteles de 400 Bhagavad Gita. Claro, es gratis eso, porque nos patrocina este grupo de devotos donantes, que ellos ya llevan 1.200.000 Bhagavad Gitas distribuidos en 10 años. Trabajan duro, pues obtener dinero es muy bueno. Por ejemplo, miren el beneficio que ellos dan a la humanidad distribuyendo conocimiento.
ayudando en esa causa. Una pregunta, se supone que esto debe tener un lugar de impresión, ¿no? Sí, en India siempre. Esta empresa en India llegó acá a Perú. Vienen, lo traen acá a Perú. Sí, ya están. Están en el Callao. Están esperando ahí que sus dueños. Y esa labor es ya de nosotros. Nosotros tenemos que tratar de contribuir. Y no hay ningún límite, por ejemplo, ¿no? Yo les contaba también ayer que tengo un hermano espiritual mío que es dentista. Me preguntó, ¿qué nombre se te ocurre para mi consultorio? Le dije, pone trascendental. Trascendental. Entonces, se lo puso el nombre y entonces como a él le gusta distribuir lo que hace, como es doctor, es un cirujano, dentista, a veces me manda fotos, está con la muela de la señora y la señora está con la receta que dice paracetamol, que te dobla, no sé qué cosa, y un libro de meditación. Entonces le vende un libro de meditación como los que tenemos acá abajo, muy barato, 5 soles. Entonces, y la señora aparece con la cara así, con la cirugía, con la muela al lado, el libro de meditación y sonriendo feliz. La señora se va feliz, ¿no? con su muela, con su extracción de muela, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, él encontró una manera muy buena de su profesión, ¿no? Hicimos por ejemplo, un profesor, un devoto profesor, en la preparatoria, como nosotros lo llamamos acá, pre-universitario, sí, pre-universitario, academia, pidió permiso a las autoridades para. Él mismo escribió un libro que se llama El Rey de la Era de Cali, está publicando en el IBT, para jóvenes de 13, 14 años, está más dirigido para eso. Entonces el colegio tiene varios niveles, y eso lo hizo hace 2 días atrás, y distribuyó 600 libros. Lo daba por el donativo que los jóvenes querían dar, ¿no? Es un libro pequeño, barato, accesible. Que bueno, ¿no? El profesor encontró también su manera. Algunos pueden poner una mesa libre en las universidades. Ahí, como le contaba a Claudia, hay una devota que quiere hacer, es bibliotecaria, entonces ella quiere hacer una campaña en las bibliotecas para dejar libros espirituales en bibliotecas, muy importante. Y así contribuir cada uno de nosotros con ideas, con creatividad, desde nuestro lugar, en este asunto de ayudar a la humanidad que tenga luz espiritual. En las provincias, exactamente, se puede hacer la labor es grande. Más de 45 o 50 millones de personas que tenemos para divertirnos. Sí, una vez yo también fui a una comunidad en México, Chamula se llama el lugar, y es en el San Cristóbal de las Casas, es un lugar, la gente tiene mucha tendencia a la espiritualidad y hablan un idioma nativo que se llama Yoxil. Y entré al municipio y están vestidas los hombres y las mujeres con faldas así como de piel, y fue muy interesante porque empecé a mostrar los libros y yo no entendía nada, porque me decían, no sé qué es su idioma, y 50 pesos, porque yo decía los precios. Yo lo único que decía, yo escuchaba a la portavoz que decía, y se compraron como 25 libros y 5 babaditas ahí, en esa comunidad. Entonces hay muchas experiencias así muy bonitas al hacer labores de difusión espiritual. Bueno, pero digo, está bien ir a esos lugares, pero ya es un emprendimiento que para la mayoría de nosotros no es accesible porque tenemos nuestro trabajo, nuestra profesión, responsabilidades familiares, pero de nuestro lugar podemos hacerlo, podemos contribuir. ¿A qué se dedica esto? Negocio. Bueno, en su negocio puede distribuir libros. Por ejemplo, ahora llega la Navidad y regalamos, hacemos regalitos, ¿no? Es muy buena idea regalar libros espirituales. Para los que están llegando por primera vez, lo primero es regalárselos a ustedes mismos. Empiecen por ahí y ya después, una vez que van conociendo y entendiendo, pueden pensar en compartirlo. Sí. Muy bien.
muchísimas gracias, que tengan muy buen provecho. Ahorita nos vamos a ir retirando. ¿Estamos en tiempo todavía? Estamos en tiempo. Bueno, si hay algún comentario más que gusten hacer. Ante todo, gracias. No, gracias por acompañarnos. ¿Cómo es su nombre? Mónica Rodríguez Sedano. Mónica Rodríguez Sedano. Y ya tiene usted el cartel del maratón, como nosotros tenemos maratón de diciembre, ya se vino el maratonero. Bueno. Mónica se va a sumar ahí. Gracias. ¿Su nombre cómo es? Paola. Paola, gusto conocerlo. Y la señora me comparte. Marina. Nelly. ¿Usted? ¿Tú? Carolina. Carolina. Ella es claro, ya estuvimos platicando con ella. Me acuerdo que estuvimos platicando antes de la cosa. Muchas gracias. Entonces, estamos a su servicio también. Yo como coordinador de la editorial también estamos a su servicio. Acá las autoridades del templo vamos a hacer los arreglos motivados también para que tengan estos libros. Hay más. Está La Luz del Bhavatan, como te gusta, el libro de tu maestro que te gusta. Hay muchos más. Está el Mahabharata para distribución, o sea, es una versión pequeña para que la gente conozca el Mahabharata y también se puede distribuir de manera accesible, con tipo de tamaño carne. Yo ya tengo personalmente, perdón, muchas gracias. Shila Prabhupada Ki Jai. Gaura Premanande. ¿Está rico el prasad? Sí, conociendo una madre hindú hoy. Ok, esto es comida ofrecida con amor y devoción a Dios, entonces aparte de que nos nutre materialmente, nos purifica espiritualmente. Italiano. Está italiano. ¿Italiano también? Italiano. Claro, el espagueti. Todo espagueti. Sí. Sí, a nosotros nos gusta mucho la pizza también. Bueno, eso de acá está como la pizza, la masita. Hace recordar a la chipa. La chipa. Chipa capuré. Tiene sabor a chipa capuré.